Algunas palabras provocan terror tan pronto como se escuchan. Brujería, maldición, ataque espiritual. Escuchar estas palabras en muchos individuos provoca un afán por protegerse, el pánico les empuja. Antes de hablar sobre protección, es crucial ser claro y profundo. Dios no manda por miedo, sino por la verdad. La verdadera protección espiritual comienza entendiendo la autoridad y su origen. La Biblia jamás presenta a Dios como un observador lejano del mal. No enseña tampoco que el creyente debe vivir a la defensiva, como si cualquier cosa extraña lo fuera a destruir. Al contrario, las Escrituras recalcan que existe una identidad que protege, una pertenencia que guarda y una presencia que identifica todo el tiempo. Cuando se entiende tal identidad, muchas cosas que se veían como amenazas ya no dominan. De modo que cuando se dice o se recomienda poner algo en la frente, no se refieren específicamente a objetos, rituales, ni cosas raras ocultas. Estos consejos nacen de un lenguaje bíblico trascendente, antiguo y lleno de significado espiritual. Desde tiempos bíblicos arcaicos, la frente ha representado el epicentro de la conciencia, el intelecto y la identidad misma. En el libro de Éxodo, la divinidad instruye a su pueblo a atesorar sus leyes como un recordatorio constante en la mano diestra, cual señal entre los ojos. No se trataba de magia, por supuesto, era el imperativo de orientar los procesos mentales, las decisiones, la vida misma. Vaya, más tarde, profetas y el Apocalipsis reelaboran esta analogía, evocando sellos, señales y lazos espirituales, todo descansando sobre el mismo cimiento. Lo que domina la mente, eso traza el camino de la vida. Muchas personas viven angustiadas porque sienten que algo externo las persigue, las afecta, las enferma o las bloquea. Pero pocas se detienen a revisar qué pensamientos se han permitido, qué palabras han aceptado como verdad y qué miedos han ido ocupando el centro de su interior. La Escritura es clara cuando dice que así como el hombre piensa en su corazón, así es. La batalla no comienza afuera, comienza dentro. Por eso hoy no se trata de luchar contra supuestas fuerzas ocultas con más miedo, la idea es volver al fundamento correcto. Porque ninguna maldición puede sostenerse donde hay bendición consciente. Ninguna oscuridad permanece donde la verdad ocupa su lugar. Ninguna acusación prospera donde hay identidad clara en Dios. Tal vez vienes cargando historias, palabras dichas sobre ti, etiquetas impuestas, diagnósticos que no solo tocaron el cuerpo sino también la mente. Tal vez escuchaste frases que se quedaron grabadas como sentencias: esto no se te va, tu familia siempre ha sido así, estás marcado, no hay salida. Y sin darte cuenta, esas palabras comenzaron a ocupar la frente, es decir, a gobernar tu manera de pensar y de mirarte. Hoy vamos a hablar de cómo se rompe eso. No desde la superstición, no desde el ritual, más bien lo haremos desde la verdad. Porque cuando la mente es renovada, la autoridad espiritual se restablece. Y cuando la autoridad se restablece, muchas cosas que parecían cadenas se deshacen sin necesidad de lucha. Un error frecuente, que resulta ser la causa de gran perjuicio, es asumir que el mal posee mayor dinamismo que la divinidad. Es como si una palabra, germinada en la malicia, tuviera el poder de extenderse sin obstáculos, de doblegar una existencia sin encontrar resistencia. Las Sagradas Escrituras no apoyan tal pensamiento, al contrario, enseñan que el ser humano, a menudo, vive ajeno a su dominio espiritual, y cuando esto sucede, no es por la superioridad del mal, sino porque la verdad ha sido desterrada del núcleo. En consecuencia, al abordar el tema del bloqueo de una maldición, el primer paso crucial no radica en quebrar algo externo, sino en la restauración interna. Aquello que no haya espacio en la mente tampoco se manifiesta en el corazón ni trasciende en el cuerpo. La problemática reside fundamentalmente en la ausencia de luz, suplantando su presencia en el firmamento existencial. En el ámbito bíblico, la frente, lejos de ser un punto ajeno, se dice que allí se decide a quién se escucha, en qué se cree, qué se replica y qué se acepta como la verdad de la propia existencia. Por esta razón, el apóstol Pablo pone tanto énfasis en la renovación del entendimiento, en un llamado constante. Muchísimas almas buscan consuelo y aún así repiten los mismos pensamientos que les afligen. Desean paz, pero dialogan con el miedo sin cesar. Piden sanación, pero persisten en la consulta médica. Imploran protección, aunque anticipan la próxima tormenta. Sin darse cuenta, graban en su mente, en su cerebro, justo aquello que les roba la tranquilidad. Resulta clave entender algo esencial, y es que la fe no busca ignorar lo real, sino decidir qué influye más. No procura fingir pasividad, sino determinar qué narrativa prevalece sobre los eventos. Jesucristo mismo fue atacado en su forma de pensar primero. En cada ocasión replicó de forma similar, sin gritos, sin gestos, solo con la palabra: escrito está. Esa era su declaración, su identificación. Cuando la palabra reside en la mente, más que una simple repetición, es una creencia vivida, un cambio profundo sucede.
El miedo ya no manda, la acusación se difumina, la maldición corta su camino. Como una maldición no es solo hablar, es una fe muy profunda. Cuando esa fe flaquea, su influencia termina. ¿Te has preguntado por qué algunas cosas siguen pasando en tu vida? No lo pienses como castigo, más bien como un ciclo que se repite. Un cansancio constante, molestias, luchas y el estancamiento siempre presente. Y a veces no vienen de afuera, sino de cosas en ti que nunca cambiaste. Ideas recibidas, palabras grabadas de tu niñez, creencias nunca analizadas con la luz de Dios. Ahora no buscamos culpas ni meter miedo. Queremos claridad, porque sabiendo la verdad no necesitas defenderte demasiado. La verdad se defiende sola. Esa verdad dice, si Dios es tu Padre, ninguna palabra extraña te domina. Ninguna mala intención anula tu identidad en Él. Retomando la frase pon esto en tu frente proclama, sin lugar a dudas, una afirmación consciente, una verdad conscientemente asimilada y con propósito ubicada justo donde las decisiones emanan. El reino del pensar reside en la frente, considerándose el pensamiento el primordial campo de contienda espiritual. En las Escrituras Dios frecuentemente marcaba a su pueblo, no para exponerlos, al contrario lo hacía para protegerlos. En el libro del Éxodo la señal en la frente y en la mano no funcionaba cual simple adorno, obraba como un constante recordatorio de su pertenencia. Aquellos señalados en la frente en Ezequiel no necesariamente eran los más fuertes, sino los que no habían endurecido sus corazones. Por último, en el Apocalipsis la marca divina no es un hechizo, sino una identidad sellada por la verdad misma. Entonces lo que hoy se pone en la frente no es algo exterior, sino la representación de una profunda convicción interna. Yo pertenezco a Dios, y mi mente no está a la merced de la mentira, ni del miedo, tampoco de la acusación. Cuando se entiende y se abraza esta frase, impacta mucho más que cualquier ritual. Puesto que el objetivo primordial no es repetir palabras, sino residir en una verdad absoluta, muchos buscan abrigo, buscan protección mirando afuera, prestando atención a quienes ofenden, difaman o albergan ideas malas, preguntándose quién les desea mal, quién habla mal, quién piensa mal. Pero el refugio real surge al dejar de reaccionar a lo de afuera y empezar una vida con raíces profundas. No es preciso que el adversario ataque si logra que sus murmullos se repitan siempre. Mas si la mente se concentra en la verdad, sus palabras no tendrán eco. Algo esencial es saber que no toda ofensa se detiene al responderle, muchas se deshacen cuando se ignoran, brotando desde una identidad firme. Cuando se entiende quién se es, no es necesario replicar a todo. Si se sabe a quién se pertenece, no hay que defenderse constantemente. La paz no es solo estar quieto, sino un poder tranquilo. Quizá la gente ha estado agobiada protegiéndose, cansados de la alerta constante, como si el peligro siempre estuviera presente. Esto claro no viene de Dios. La voluntad divina no pidió una vigilancia ansiosa, sino una fe plena. Dicha confianza crece al elegir qué pensamientos valen la pena conservar. Entonces, antes de rezar, antes de decir cualquier cosa, quiero que te repitas, no dejaré que mis pensamientos acepten lo que arruina mi paz. Ya no seguiré definiendo mi vida con miedo. No voy a seguir interpretando todo como una amenaza continua. No seguiré viviendo como si Dios no estuviera aquí. Después, vamos a orar y será una oración que enseñe, confirme y apruebe, no para luchar contra la oscuridad, sino para afirmar la luz. Porque una vez que la claridad se establece, la oscuridad no necesita ser expulsada, simplemente ya no puede persistir. Ahora sí, desde ese lugar interior donde la mente ya no está dispersa ni en alerta, es posible entrar en la oración con sentido y con verdad. No como quien repite fórmulas para protegerse, sino como quien se presenta ante Dios sabiendo quién es y a quién pertenece. Porque la oración no funciona por insistencia, funciona por alineación. Cuando el pensamiento se alinea con la verdad, la palabra pronunciada adquiere peso espiritual. Últimamente, desde ese espacio interno donde la mente tranquilizada ya no se distrae ni se protege, es posible entrar en oración con gran profundidad y sinceridad. Y no como esa persona que recita buscando protección, sino como aquel que se muestra ante la divinidad, muy consciente de su ser y muy claro de a quién pertenece. Porque la oración no encuentra su poder en la repetición constante, sino en la coherencia con la que ésta se hace. Cuando la razón se alinea con la verdad, la palabra pronunciada profundiza su valor espiritual. Añadir esto a la mente, usando el lenguaje del alma, implica escoger deliberadamente aquello que orienta el desarrollo cognitivo. Lejos de ser algo excepcional, esto es una postura firme. Es saber decir, mi mente no se dejará llevar por la confusión. Mi yo interno no será terreno para el miedo, mi persona no estará sometida a presagios funestos, y esta decisión, mantenida a través del tiempo, rompe más cadenas que cualquier amuleto. Demasiadas personas han sido dañadas por su confusión entre fe y superstición.
Imaginaban la protección meramente como ritos, aunque secretamente se hundían en angustia, en desconfianza. Sin embargo, una fe genuina no se basa en cosas, se asienta en convicciones sólidas. La creencia principal es clara: Dios te protege adentro, no afuera. Al aquietar la mente, el cuerpo se calma, el alma se sosiega y el espíritu recupera control. Porque la mayor parte del desgaste espiritual no viene de ataques reales, sino de la espera continua. Una vida así, sin dudas, es lo que nos enferma. Recuerda que Dios anhela tu firmeza, no tu agitación. Así, eliminar lo dañino empieza no luchando contra cosas fuera, sino cerrando las puertas internas. La puerta del miedo futuro, la puerta de la culpa que perdura, la puerta de la duda implacable, la puerta de las palabras dichas sin pensar. Cada una se asegura cuando eliges pensar con la verdad, no con el temor. He aquí la verdad simple pero significativa y duradera. Mi mente pertenece a Dios, descansando en su cuidado. Donde esta proclamación resuena, la brujería se deshace, la maldición desaparece y el miedo pierde control. La oscuridad no se confronta con la obsesión, es la claridad lo que la supera. Justo en el momento que la lucidez enraiza en la mente, el rostro refleja esa verdad. Una huella que no es terrenal, sino una paz sin palabras y una certeza que ignora las adversidades. Dicho todo esto, y agradezco que no te hayas impacientado, dispongámonos a orar. Di con fe: Señor, vengo ante ti sin máscaras y sin defensas falsas, no traigo amuletos ni palabras vacías, traigo mi mente tal como está. Con pensamientos que a veces se cansan, con recuerdos que aún pesan, con temores que no siempre sé explicar. Hoy coloco en mi frente, no un objeto, sino una verdad. Coloco tu palabra como autoridad sobre mi pensamiento. Decido que mi mente no será territorio de confusión, ni campo abierto para el miedo, ni espacio para voces que no vienen de ti. En el nombre de Jesús, renuncio a toda influencia que no provenga de tu luz. Renuncio a la sugestión, al temor heredado, a las palabras dichas desde la ignorancia o el odio, a todo lo que intentó marcarme con amenaza y no con identidad. Señor, limpia mi manera de pensar. Allí donde hubo obsesión, trae claridad. Donde hubo paranoia, trae discernimiento. Donde hubo miedo constante, trae descanso. Donde mi mente aprendió a defenderse de todo, enséñale ahora a confiar. Declaro que mi frente, mi pensamiento, mi conciencia están sellados por tu paz, no por rituales humanos, sino por la certeza de que tú habitas en mí. Si alguna palabra fue pronunciada contra mi vida, si alguna intención mal dirigida quiso afectar mi camino, si alguna carga espiritual intentó instalarse en mi interior, hoy queda sin poder, no porque yo sea fuerte, sino porque tú eres mi refugio. Señor, enséñame a vivir sin miedo a lo invisible, enséñame a descansar sin sospecha, enséñame a caminar sin sentirme amenazado, que mi mente recuerde cada día que soy tu hijo, que estoy cuidado, que no necesito vivir en alerta para estar protegido. Hoy pongo sobre mi frente esta verdad eterna: tú eres mi guardián, tú eres mi paz, tú eres quien gobierna mis pensamientos, y desde este descanso interior rompo con todo ciclo de temor, con toda influencia que no trae vida, con toda carga que no me corresponde, que mi mente se serene, que mi corazón se afirme, que mi espíritu recupere autoridad. Confío en ti, descanso en ti, camino contigo. Amén. Ahora calma, no te apresures. No debes cerrar esto cual simple frase que fue escuchada de casualidad. Permite que lo recién aprendido se quede dentro de ti, igual que cuando una palabra auténtica baja de la mente al corazón y así comienza a organizar lo que estaba desorganizado. Hoy no hablamos de rituales raros, mucho menos de prácticas mágicas. Lo hablado aquí hoy tiene que ver con la identidad. Recordar quién eres y bajo qué autoridad vives. Porque la auténtica protección empieza en lo que te dirige por dentro, no en lo que llevas encima. La frente en las escrituras no es un espacio decorativo, simboliza el pensamiento, conciencia, decisión. Ahí se luchan las batallas más silenciosas. Por eso, al mencionar poner algo en la frente, no hablamos de señas a la vista, sino de una verdad que ya es tuya. Al decidir cuál es tu pensamiento central, la voz que oyes, la palabra final que acatas. El adversario no precisa tocar tu ser si enreda tu mente. No necesita maldecirte si te ve viviendo con miedo, culpabilidad, con constante angustia. Empero cuando tu mente se enfoca en la verdad divina, cuando tus pensamientos se rinden a su resplandor, múltiples accesos se clausuran casi sin sonar. Posiblemente has estado rato cuestionándote si tus problemas proceden del exterior, si alguien te desea lo peor, o si existe algo extraño rodeando tu existir. Y en este día el Espíritu Santo te conduce hacia una réplica más profunda. Revisa quién domina tu interior antes de ver afuera, pues cuando Dios dirige tus pensamientos, la paz inicia a demarcar fronteras imperceptibles que la oscuridad jamás puede superar. Esto no implica ausencia de peleas, no implica una solución de la noche a la mañana, implica que ya no te encuentras desprotegido, que ya no te guías por el temor sino por la verdad, ya no reaccionas con paranoia, sino con fe, y esa divergencia lo altera todo.
A partir de hoy, cuando un pensamiento de miedo aparezca, no lo aceptes como algo normal. Cuando una idea de derrota se quiera instalar, ni se te ocurra alimentarla. Cuando la angustia intente quedarse, te recuerdas a quién perteneces. No con gritos, nada de tensión, sino con convicción serena, así de esa manera. La luz no pelea con la oscuridad, simplemente permanece encendida. Tal vez puede que no veas un cambio inmediato en las circunstancias, pero sí puedes notar algo distinto en ti, más claridad, menos confusión, una calma nueva para enfrentar eso que antes te desbordaba. Y eso ya es una señal de que algo se ha roto, no afuera, sino adentro. No por sugestión, por la verdad. Camina con esa conciencia. No necesitas vivir alerta al mal, debes vivir atento a Dios. No necesitas protegerte de todo, necesitas habitar en aquel que ya venció. Mira, y cuando eso ocurra, muchas cosas que antes parecían amenazas pierden su fuerza. Si este mensaje te ayudó, no te lo guardes solo para ti, ¿ok? Compártelo con alguien que esté viviendo con miedo, con confusión o con cansancio espiritual. Suscríbete al canal si deseas seguir adentrándote en una fe madura, sólida y totalmente desligada de cualquier superstición. Realmente aquí no se busca atemorizar a nadie, sino más bien anhelamos restituir claridad, autoridad y paz. Llena tu mente de luz. Genuinamente espero que tu corazón encuentre el verdadero descanso, y camina con la plena certeza de que donde Dios reina, ninguna maldición podrá prevalecer.